Me llamo Teresa y desde muy joven aprendí que la vida se sostiene con trabajo duro y manos limpias. Nací en un barrio humilde, en una casa de paredes delgadas, donde el viento se colaba por las rendijas. Mis padres me enseñaron a no tenerle miedo al esfuerzo y a vivir con la frente en alto, aunque los bolsillos estuvieran vacíos. A los 16 años, empecé a trabajar como empleada doméstica. Al principio limpiaba casas por horas, lavaba ropa ajena en pilas de cemento, planchaba montanas de camisas que no eran mías. Con el tiempo una familia me contrató para trabajar de planta en su casa. Era un hogar grande, con pisos brillantes y un jardín que siempre olía a flores recién regadas. Para mí, entrar a esa casa fue como abrir la puerta a otro mundo. Mi rutina comenzaba antes del amanecer. Despertaba con el canto de los pájaros, encendía la cocina y preparaba el desayuno para los niños. Sus risas corrían por el pasillo mientras yo servía la mesa. Luego barría, trapeaba, lustraba los muebles hasta que la casa quedaba reluciente. Cada rincón hablaba de mi esfuerzo en el olor a limpieza. Las sábanas planchadas sin una arruga. Los pisos que reflejaban la luz de la mañana. No me avergonzaba de mi trabajo, al contrario, me sentía orgullosa. Cada peso que ganaba significaba comida en la mesa de mis hijos, zapatos nuevos para la escuela, un cuaderno más en sus mochilas. Yo no trabajaba por lujo, trabajaba por amor, y en cada prenda que colgaba en el tendedero, en cada plato que dejaba limpio, sentía que estaba cuidando no solo una casa ajena, sino también el futuro de mi propia familia. Los niños de mis patrones me tomaron cariño. A veces me pedían que les contara historias mientras guardaba la ropa en los cajones. Ellos me abrazaban con la confianza de quien ve a una tía cercana. Yo les respondía con ternura, porque sabía que todo niño merece sentirse seguro. La señora de la casa solía decir, delante de las visitas a Teresa, es de confianza, como de la familia. Esas palabras me llenaban de orgullo. Ser considerada parte del hogar me hacía pensar que, aunque humilde, mi trabajo tenía un valor inmenso. Así pasaron los años, con rutinas repetidas y pequeños momentos que me daban sentido. Yo no tenía riquezas, pero sí la dignidad de saber que cada centavo que entraba a mi casa venía del esfuerzo honesto de mis manos. Nunca imaginé que ese mismo lugar, donde serví con fidelidad, se convertiría en el escenario de mi peor pesadilla. Nunca imaginé que la confianza que desean tener en mí se transformaría de golpe en la acusación más cruel en llamarme ladrona. Era una mañana cualquiera, de esas en que el sol entra tibio por las ventanas y el olor a pan tostado llena la cocina. Yo estaba ordenando la sala cuando escuché un murmullo extraño. La señora del hogar me llamó con un tono que nunca había usado antes, seco, distante. Teresa, ven un momento, necesito hablar contigo. Al entrar a su habitación, salí la cama deshecha y el joyero abierto sobre la comoda. Sus manos temblaban mientras pasaba los dedos por el callón vacío. Han desaparecido mis joyas, dijo en voz baja pero firme. Collares, anillos, un reloj que heredé de mi madre. Yo me quedé helada. Sin entender, lo primero que hice fue revisar mentalmente cada paso de la mañana. Había barrido, lavado platos, tendido la ropa. Nunca me acerqué a ese cajón. Me apresuré a decirlo, señora, yo no toqué nada. Yo jamás haría algo así. Pero sus ojos ya tenían una sombra que nunca había visto antes. En pocos minutos, el rumor se extendió por toda la casa. Los hijos susurraban entre ellos. Los empleados de otros turnos me miraban con incomodidad. Yo sentía que el aire se espesaba, que cada rincón de aquella casa que tantas veces limpié ahora me resultaba hostil. El patrón llegó al mediodía y la señora le contó lo ocurrido. Él me miró de arriba abajo con un gesto duro. Teresa dijo, tú eres la única que ha tenido acceso a la habitación. ¿Tienes algo que decir? Negué con la cabeza, con las lágrimas a punto de salir. Juré por mis hijos que no había tocado nada, que jamás me atrevería a robar lo que no es mío. Pero mis palabras sonaban frágiles frente al vacío del joyero. Esa noche no pude dormir. En mi cabeza resonaban sus miradas de duda, sus voces frías. Yo, que había cuidado de su casa como si fuera la mía, ahora era vista como sospechosa. Un día común se había convertido en el comienzo de mi pesadilla. A la mañana siguiente, cuando entré a la casa con mi uniforme limpio y la cabeza baja, el ambiente
era distinto. Ya no sentí el saludo cálido de los niños, ni el murmullo amable de la señora. Todo era silencio, un silencio pesado que me rodeaba como si las paredes mismas me estuvieran juzgando. A media mañana, el patrón me llamó a la sala principal. Estaba sentado en el sillón, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. La señora estaba de pie detrás de él, seria, con los labios apretados. Frente a mí, sobre la mesa, habían colocado una bolsa con mis pertenencias que guardaba en la casa Ann, un delantal, una libreta de apuntes y una foto de mis hijos. Ricardo, el patrón. Habló con voz firme. Teresa, dijo, las joyas siguen sin aparecer. Hemos revisado cada rincón y no hay duda, alguien de adentro las tomó. Eres la única que estuvo en esa habitación. Las palabras me atravesaron como cuchillos. Intenta explicarme, repetí que yo nunca las toqué, que mi único tesoro eran mis hijos y el pan que mi trabajo me permitía llevar a casa, pero el patrón golpeó la mesa con la mano abierta. Basta de excusas, grito, nos has traicionado. La señora no dijo nada, solo me miraba con ojos fríos, los mismos que antes me llamaban parte de la familia. Sentía que el piso se desmoronaba bajo mis pies. Unos minutos después, llamaron a la policía. Los agentes llegaron rápidos, hablaron con los patrones y luego se acercaron a mí. La acusación estaba hecha. Una de las joyas, según ellos, había sido encontrada en mi bolsa de trabajo. Yo supe en ese instante que alguien la había puesto a Ali, porque nunca la había visto antes. Pero mis palabras ya no tenían peso. Frente a mis propios patrones, frente a los vecinos que miraban desde las ventanas, me esposaron. Escuché la voz de una vecina decir en voz alta que vergüenzau y otra responder, siempre tan callada. Seguro esconde algo. Ese día entendí lo que es ser condenado no por pruebas, sino por la mirada de los demás. Mi vida entera de trabajo honrado se redujo a una palabra en boca de todos en ladrona. El trayecto desde la casa hasta la comisaria fue corto, pero para mí se sintió eterno. Me llevaron en la parte trasera de una patrulla, con las manos esposadas y la mirada clavada en el suelo. El barrio entero me vio pasar. Algunas vecinas cuchicheaban en la vereda, otras me miraban con una mezcla de curiosidad y desprecio. Yo quería gritar mi inocencia, pero las palabras se me atoraban en la garganta. En la comisaria me hicieron esperar en una sala fría. Un oficial tomó nota de mis datos como si fuera una rutina más. Nombre, edad, dirección. Cuando expliqué que trabajaba como empleada doméstica, él escribió la palabra con una mueca que nunca olvidaré. Era como si mi oficio confirmara la acusación, como si la pobreza misma fuera una prueba en mi contra. Horas más tarde, los patrones llegaron para dar su declaración. Desde lejos alcancé a escuchar a la señora diciendo que yo era la única que tenía acceso a la habitación, que confiaban en mí, y que justamente por eso se sentían traicionados. El patrón agregó que una de las joyas estaba en mi bolsa. Yo sentí que las piernas me temblaban. Quise protestar, explicar, jurar por mis hijos, pero cada palabra parecía rebotar contra un muro invisible. Me dejaron en un calabozo esa noche. Era un espacio pequeño, con paredes húmedas y un colchón sucio tirado en el suelo. En la esquina, otra mujer lloraba bajito. Yo me senté en el rincón, abrazando mis rodillas, intentando comprender cómo había pasado de limpiar cocinas y doblar sábanas a estar encerrada como una criminal. Lo que más me dolía no eran las esposas ni la celda, era la traición. Recordaba la voz de la señora diciendo a las visitas que yo era de confianza, como de la familia. Recordaba los abrazos de los niños, sus risas cuando jugaban a esconderse detrás de mis faldas. Todo eso parecía haberse borrado en un instante. Ahora yo no era Teresa. La trabajadora fiel era Teresa. La ladrona, al amanecer, me trasladaron al penal. Mientras la camioneta avanzaba, yo miraba las calles conocidas por la rendija y sentía que cada esquina se alejaba para siempre. El mundo que había construido con mi esfuerzo se desmoronaba delante de mis ojos, y yo no tenía forma de detenerlo. El penal era un mundo ajeno, hostil, que me recibió con un portazo de hierro
y un grito de guardia. Me hicieron pasar por una revisión humillante, quitarme la ropa, ducharme con agua helada y ponerme un uniforme áspero que olía a moho. En ese instante, dejé de ser Teresa para convertirme en un número más en sus listas. El pabellón de mujeres estaba abarrotado. Las camas eran literas oxidadas, los colchones delgados y manchados. El aire estaba cargado de humedad, sudor y un murmullo constante de voces mezcladas. Algunas internas me miraron con curiosidad, otras con desprecio. Una mujer de mirada dura se acercó y preguntó: ¿Y tú de qué estás aquí? Baje la cabeza y murmure: dicen que robe. La carcajada que soltó me atravesó como una apuñalada. Aquí todas dicen lo mismo, respondió antes de alejarse. Los días comenzaron a confundirse. El conteo a primera hora, el desayuno insípido de pan duro y líquido aguado. Las horas largas en el patio de cemento bajo un sol que quemaba a una lluvia que calaba los huesos. Yo intentaba mantenerme en silencio, invisible, para evitar conflictos. Lo más difícil eran las noches. Acostada en la litera, con el techo manchado sobre mi cabeza, escuchaba gritos en celdas cercanas, golpes secos, sollozos apagados. Cerraba los ojos e intentaba imaginar la cocina del hogar donde trabajaba, el olor a pan recién tostado, las risas de los niños. Pero esos recuerdos, que antes me daban fuerzas, empezaban a doler como heridas abiertas. Con el paso de las semanas, mi cuerpo empezó a sentir el encierro. Las manos, acostumbradas a lavar y planchar, ahora estaban agrietadas y rígidas. Mis piernas se entumecían de tanto permanecer sentada en el suelo, pero lo que más me pesaba era el alma ser llamada ladrona, ser tratada como culpable sin que nadie escuchara mi verdad. Recibía pocas visitas. Mi hermana venía cuando podía, siempre con los ojos rojos de tanto llorar. Me llevaba noticias de mis hijos, aunque preguntaban por mí, que algunos compañeros de escuela los molestaban, que el barrio murmuraba a mis espaldas. Cada palabra me desgarraba más que las rejas. Dentro de la prisión, aprendí rápido que el castigo no eran solo los muros, era la sospecha, la etiqueta pegada en la piel, la indiferencia del sistema que me enterraba cada día un poco más. Y en ese abismo empecé a preguntarme si algún día la verdad saldría a la luz. Las noticias de mi familia llegaban como golpes de viento que sacudían mi corazón. Mi hermana me contaba en voz baja, para no quebrarme del todo, que mis hijos estaban sufriendo. El mayo había dejado de salir a jugar a la calle, porque los vecinos murmuraban a su espalda. La más pequeña lloraba en las noches preguntando cuándo volvería su mamá. Mi esposo, que trabajaba en la construcción, hacía lo posible para mantener la casa, pero el dinero no alcanzaba. Mis ingresos eran los que siempre completaban la mesa. Ahora, con mi ausencia, la nevera quedaba medio vacía y las cuentas se apilaban como ladrillos imposibles de mover. Los vecinos, esos que tantas veces me vieron salir temprano con el uniforme limpio, empezaron a darle la espalda a mi familia. Algunos cruzaban de vereda al verlos, otros susurraban frases crueles, como de tal palo, tal astilla. La vergüenza era un peso extra que mi familia no merecía cargar. En las cartas que me enviaban, intentaban disimular. «Estamos bien, mamá», escriben mis hijos con su letra temblorosa. «Te extrañamos mucho». Pero entre esas líneas simples podía leer el dolor y la confusión. Ellos no entendían de leyes ni de pruebas. Solo sabían que su madre estaba en la cárcel y que el mundo parecía confirmar que era culpable. Cada visita era un espejo roto. Mis hijos me miraban a través del vidrio del locutorio y yo trataba de sonreír, aunque por dentro me desmoronaba. Mi hija pegaba la palma de su mano contra el vidrio y yo hacía lo mismo desde el otro lado. Era un gesto pequeño, pero era todo lo que teníamos. Mi esposo casi no hablaba. Se sentaba frente a mí con el rostro endurecido por el cansancio. Una vez me confesó que algunos compañeros de trabajo le preguntaban en broma si yo había escondido las joyas en la casa. Esa burla le dolía más que cualquier jornada bajo el sol. Sentí entonces que mi condena no era solo mía. El encierro se extendía como una sombra hasta mi hogar. Mis hijos, mi esposo, mi hermana, todos estaban presos de la sospecha y la humillación. Yo era el origen de su dolor, aunque fuera inocente.
y esa culpa invisible era más dura que los barrotes de mi celda. Con el paso de los meses, la esperanza se fue deshilachando como un vestido viejo. Cada audiencia era aplazada, cada solicitud de revisión se perdía en papeles polvorientos. Yo repetía una y otra vez que era inocente, pero mi voz parecía hundirse en un pozo sin eco. El cuerpo empezó a acostumbrarse a la rutina, pero el corazón no. Despertaba con el silbato de los guardias. Desayunaba pan duro y un líquido oscuro que llamaban café. Pasaba las horas en el patio contando los pasos de un muro a otro. A veces me sentaba en el suelo y miraba el cielo recortado por las rejas. Era lo único que me recordaba que afuera seguía existiendo un mundo. Las noches eran las peores. Me acostaba en la litera y cerraba los ojos, pero el sueño no llegaba. Escuchaba gritos en pasillos lejanos, golpes secos, susurros de amenaza. Entonces mi mente corre a mi casa, me imaginaba a mis hijos, arropándose sin mí, a mi esposo regresando del trabajo con la espalda cansada, a mi hermana intentando darles ánimo. Ese contraste era insoportable. Hubo un día en que sentí que todo terminaba dentro de mí. Una interna nueva llegó al pabellón y se corrió la voz de que también estaba acusada de robo doméstico. La escuché llorar y repetir que era inocente. Sus palabras eran un reflejo de las mías meses atrás, pero las demás la callaban con burlas. Yo la miré y vi en ella mi propio espejo. Fue entonces cuando pensé en quizá nunca saldremos. Empecé a dudar hasta de mi fe. Antes rezaba cada noche, pidiendo fuerza y justicia. Pero llegó un momento en que las oraciones se volvieron suspiros sin sentido. Dios, ¿me escuchas?, murmuraba. Pero la respuesta era el mismo silencio frío. Me descubrí imaginando que, si aceptaba mi condena, el dolor se volvería más ligero, como cuando uno se acostumbra a una herida abierta y deja de sentirla. La desesperanza se vuelve una voz baja en mi oído, repitiendo «Nu luchis más, no vale la pena». Fue en ese punto, cuando ya me sentía convertida en sombra, que algo inesperado empezó a cambiar mi destino. Un día cualquiera, cuando ya no esperaba nada, un guardia pronunció mi nombre en la puerta de la celda. «Teresa, tienes visita». Me sorprendí al escuchar mi nombre entero y no mi número. Caminé por el pasillo con el corazón apretado. No era día de visitas, cuayón podía hacer. En el locutorio, del otro lado del vidrio, había un hombre joven, con traje sencillo y corbata torcida. Se presentó como Javier, abogado voluntario de una organización que revisaba casos de injusticia. Me miró con ojos firmes y dijo: «He leído tu expediente, y hay demasiadas cosas que no encajan». Se sentó y abrió una carpeta llena de papeles. Empezó a enumerar irregularidades. La denuncia del patrón fue hecha horas antes de que supuestamente se descubrieran las joyas. Las cámaras de seguridad tenían cortes en momentos clave. La supuesta joya encontrada en mi bolsa no tenía mis huellas. Mientras hablaba, yo lo escuchaba como quien oye un idioma nuevo. También me contó algo que me dejó helada. El patrón, según descubrió, tenía deudas enormes y un seguro contra robo que cubría exactamente las joyas desaparecidas. Además, un ex empleado había declarado que lo presionaron para culparme a cambio de dinero. Javier me aseguró que presentaría las pruebas, que pediría acceso completo a las grabaciones y que traería testigos. No me prometió milagros, pero sus palabras eran distintas de todas las que había escuchado hasta entonces. No eran consuelo vacío. Eran datos, nombres, fechas. Salió del locutorio y yo me quedé sentada, temblando. Después de meses de silencio, una chispa volvía a encenderse en mi pecho. No era todavía la libertad, pero era la primera puntada en una tela que se había deshilachado demasiado. Esa noche, en la litera Julia, la interna nueva acusada de robo doméstico, me miro y pregunto: «¿Qué pasó en Le Conte?». Sonrió apenas y dijo: «Guarda esa chispa. Es lo único que te mantiene en pie aquí adentro». Yo asentí y, por primera vez en mucho tiempo, cerré los ojos y pude imaginar una salida real. Las semanas siguientes fueron una mezcla de ansiedad y miedo. Javier regresó varias veces con nuevas carpetas,
cada vez más gruesas. Me explicaba con calma cada hallazgo, a los recibos de deudas del patrón, los correos que mostraban su desesperación por dinero y, lo más importante, el informe de la aseguradora, donde constaba que él había reclamado el pago del seguro apenas un día después del supuesto robo. También apareció un testigo inesperado. Una ex empleada de la casa, que había trabajado antes que yo, declaró que el patrón solía manipular las cuentas domésticas y que una vez le pidió firmar un documento falso. Ella se negó y fue despedida. Su testimonio confirmaba el perfil de un hombre capaz de inventar una historia para salvarse. La pieza final llegó con las grabaciones completas de las cámaras. Durante meses solo se mostró un fragmento donde yo aparecía entrando y saliendo de la habitación. Pero Javier consiguió las copias originales, sin cortes. En ellas se ve claramente al patrón entrando al cuarto esa misma noche, horas antes de que se denunciara la desaparición de las joyas. Cuando vi esas imágenes, mis manos temblaban. Era la prueba que yo siempre había soñado, en la demostración de que no era yo, de que alguien más, con poder y llaves, había armado toda la trampa. La audiencia fue el momento más largo de mi vida. Me sentaron frente al juez, con mi uniforme gastado, mientras Javier presentaba cada documento y cada testigo. El patrón estaba Ali, con su traje impecable, pero su rostro se fue tensando a medida que las pruebas se acumulaban. Cuando proyectaron el video completo, hubo un silencio pesado en la sala. Se lo veía claramente a él, no a mí. El juez golpeó la mesa con su lapicera. La fiscalía no pudo sostener la acusación. Las joyas jamás fueron recuperadas porque ya habían sido declaradas en el seguro. Todo era un fraude. Y yo, la empleada doméstica, había sido usada como chivo expiatorio. Escuchar esas palabras fue como respirar después de meses bajo el agua. No grite, no llore en ese instante. Solo cerré los ojos y dejé que el aire llenara mis pulmones. Era el comienzo de mi regreso. Me despertaron de madrugada para decirme que preparara mis cosas. Esa frase, tan simple, me retumbó como un trueno en el pecho. Mis cosas eran apenas una bolsa con ropa gastada, unas cartas de mis hijos y un cuaderno donde escribía recuerdos para no olvidar quién era. Mientras doblaba la camisa que me acompañó todo ese tiempo, mis manos temblaban. El camino hasta la oficina de liberación fue el más largo de mi vida. Cada paso resonaba contra las paredes húmedas del penal. Al llegar, un funcionario hojeó papeles sin levantar la mirada. Me devolvió una billetera vieja, un reloj roto y una medalla pequeña de mi madre. Cosas que parecían insignificantes, pero que ahora eran tesoros rescatados de las sombras. Cuando crucé el portón, la luz del sol me cegó. Era un sol que quemaba distinto. Porque era libre, me detuve un momento, aspirando el aire fresco como si fuera la primera bocanada de mi vida. Y Ali, unos metros más adelante, estaban mis hijos y mi hermana. Corrieron hacia mí y me abrazaron tan fuerte que sentí que me reconstruían con sus brazos. Lloré, pero no de tristeza, sino de alivio. Mi hija me repetía: «Mamá, ya estás en casa, ya estás». Mi hijo Meyer, que se había vuelto serio de golpe, me susurró: «Sabía que eras inocente». El barrio me recibió con miradas mezcladas. Algunos bajaron la cabeza avergonzados, otros apenas saludaron con frialdad. Pero yo ya no buscaba aprobación. Mi nombre estaba limpio, aunque mi alma llevaba cicatrices. Esa noche, en la mesa de mi casa, comimos arroz sencillo y pan caliente. Nunca una comida me supo tan llena de vida. Mis hijos reían, mi hermana sonreía, y yo los miraba como quien contempla un milagro. Entendí que la verdadera libertad no era solo salir de la prisión, era recuperar el derecho de mirar a mis hijos a los ojos y saber que podían llamarme madre con orgullo. Y ahora, mientras te cuento mi historia, te dejo una pregunta. ¿Cuántas personas más estarán pagando culpas ajenas en silencio, sin que nadie las escuche? Escribe en los comentarios lo que piensas. Tu voz puede dar fuerza a quienes todavía esperan justicia. La libertad me devolvió el aire, pero no borro las cicatrices. Aprendí que la peor prisión no son los muros, sino las etiquetas que te ponen sin escuchar tu verdad. Durante meses fui la ladrona,
la empleada doméstica que traicionó la confianza. Palabras que se repetían como cadenas invisibles y que mi familia también tuvo que cargar. Hoy camino por las mismas calles que antes me vieron salir con uniforme limpio y mirada baja. Algunas personas me saludan con timidez, otras evitan mis ojos. Pero yo sigo de pie porque sé que mi dignidad no se robó, ni se vendió, ni se negó, solo estuvo sepultada bajo la mentira de un hombre poderoso que prefirió sacrificar mi vida antes que enfrentar sus deudas. Miro a mis hijos y entiendo que mi verdadera victoria no es solo estar libre, sino poder enseñarles que incluso en la oscuridad más profunda uno puede aferrarse a la verdad, que las mentiras pueden ser ruidosas, pero la verdad, aunque tarde, siempre encuentra una rendija por donde salir. No soy la misma Teresa que entró a esa casa cargando un delantal y un sueno humilde. Ahora soy una mujer marcada, pero también fortalecida. Me llamaron ladrona, cuando lo único que robé fue tiempo al cansancio para dar pan a los míos. Y aunque me arrebataron días que nadie me devolviera, no lograron arrebatarme mi fe en que la justicia, tarde o temprano, toca la puerta. Y ahora, mientras cierro este relato, quiero preguntarte a ti que me escuchas. ¿Crees que cualquiera, por humilde que sea, podría vivir una injusticia como la mía? Escribe tu respuesta en los comentarios. Tu voz puede ser la chispa que mantenga viva la esperanza de quienes aún esperan ser escuchados.